Quiero basarme para esta plática en 1 de Corintios, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y quiero que lo veamos así, quiero que veas lo que vamos a hablar el día de hoy como fundamentos de nuestra fe que todos necesitamos tener, que realmente pueden guiar mucho de la manera en que pensamos, mucho de la manera en que actuamos una vez que analizamos este pasaje. Dice la palabra: hay un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ir hablando cada frase de este pasaje y tratando otra vez de que se convierta en un fundamento y nos dé entendimiento de lo que tú y yo creemos. Empieza el pasaje diciendo: hay un solo Dios, el Padre. Y esto es fundamental cuando tú y yo decimos que somos cristianos, porque la fe cristiana, al igual que el cristianismo, enfatiza y declara y afirma que sí, que Dios existe, pero no solamente que Dios existe, sino que Dios es el único Dios que existe, que solamente hay un Dios. Como fundamento en la fe judía, los judíos siempre escuchan esta oración que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Así que cuando tú y yo pensamos en nuestra fe, tenemos que entender que se fundamenta en creer que hay un solo Dios, un Dios que es el Padre. Y si te pones a pensar en eso, ¿verdad? Simplemente de manera conceptual, es entender que el concepto de Dios no da cabida a la idea de muchos dioses. Si tú vas a creer en Dios, eso anula inmediatamente. Si tú vas a creer en el Dios del cristianismo, en el Dios del judaísmo, eso elimina inmediatamente la existencia de muchos dioses. Porque para nosotros la palabra Dios tiene un significado muy específico. Dios es el ser supremo, perfecto en poder, sabiduría y bondad. ¿Sí? Él es el creador, Él es el que gobierna el universo. Y cuando piensas en esa definición, entonces te das cuenta que no puede haber dos dioses, no puede haber 100 dioses, no puede haber 1000 dioses, ¿verdad? Porque la definición de Dios es solamente aplicable a nuestro Dios, el Padre. Entonces, cuando pensamos en nuestra fe, es bueno que tengamos este fundamento: hay un solo Dios, el Padre. Y luego dice el pasaje: de quien todo procede. Y acabo de mencionar, ¿verdad? Dios es el creador. Dios es la fuente y el origen de todo. Así, ¿qué significa la palabra todo? Todo. Dios es la fuente y el origen de todo. Él es el Padre de todos. Él es el Padre de todos los seres humanos. Pero no solamente es el Padre de todos los seres humanos, Él es el Padre de la creación. Él es el Padre del mundo en el que vivimos. Él es el creador del universo. Decía Pablo cuando pensaba en eso, dice: cuando pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, no solamente creemos que hay un solo Dios, creemos que este único Dios es el único que tiene el poder, que tiene la habilidad de crear todo lo que existe. ¿Sí? Porque no hay nadie como Él. No hay otros dioses, no existe la posibilidad, ¿verdad?, de nuestra manera de creer que otros dioses hayan creado lo que existe. Solamente Dios es el creador. ¿Sí? Y creo que es importante, ¿verdad?, que cuando pensemos en esto, que Dios es la fuente y el origen, también lo asociemos con la palabra Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Dios nos creó a todos los seres humanos, y esta realidad de que Dios es nuestra fuente y origen como seres humanos nos debe de unir y no de dividir. A veces los cristianos
en lugar de usar el concepto de que Dios es Padre como algo que nos une, lo usamos como una excusa para dividir. Y andamos diciendo, nosotros somos hijos de Dios y ustedes no son hijos de Dios. Si tú eres parte de mi iglesia, entonces eres hijo de Dios. Pero si eres parte de esta otra iglesia, entonces no eres hijo de Dios. Si tú eres parte de mi religión, eres hijo de Dios. Pero si no eres parte de mi religión, no eres hijo de Dios. O lo llevaríamos al extremo, ¿verdad? Si naciste en cierta parte del mundo occidental, eres hijo de Dios, pero si no, no eres hijo de Dios. Vamos al extremo, ¿verdad? Esos son hijos del diablo, dicen los cristianos. Pero esta realidad de que Dios es el Padre debe ser una realidad que nos une, no que nos separa como seres humanos. El que Dios sea el origen y la fuente de todos los seres humanos, ¿sí? Nos debe de unir. Pablo, cuando llegó a Atenas, se encuentra con una ciudad idólatra, ¿verdad? Obviamente no eran judíos, ¿no? Mucho menos cristianos, ¿verdad? Se da cuenta, ¿verdad?, que es una ciudad idólatra, pagana. Y su estrategia para evangelizar a esta ciudad no fue decirles que ellos no eran hijos de Dios. No fue decirles que ellos eran hijos del diablo porque eran paganos e idólatras. ¿Sabes cuál fue la estrategia de Pablo para evangelizar a los atenienses? Recordarles, o por lo menos informarles, que ellos también eran hijos de Dios. Estas palabras que voy a leer, Pablo se le está dando a los atenienses, que no son judíos, que no son cristianos, que son paganos. De hecho, empieza este pasaje en Hechos 17 diciendo que Pablo, al llegar a Atenas, se conmueve tanto porque la ciudad está llena de ídolos. En las calles de Atenas había miles de ídolos. Y con toda esta información, Pablo no se pone a usar el concepto de que Dios es el Padre de los seres humanos como algo para dividir, sino como algo para unir. Le dijo Pablo a los atenienses: de un solo hombre hizo todas las naciones, hablando de Dios, para que habitaran en la tierra. Esto lo hizo Dios para que todos los seres humanos en el mundo lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, de ningún ser humano, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. No está hablando Pablo aquí de los cristianos, está hablando de todos los seres humanos, sean cristianos o no, sean judíos o atenienses. Todos los seres humanos vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía Pablo va y echa mano no de una escritura cristiana o judía, sino de algo que un ateniense pagano había dicho, pero que Pablo reconoce como verdad. Y nosotros hemos dicho eso, ¿verdad? La verdad, toda la verdad se origina en Dios. La encontremos en la Biblia o no la encontremos en la Biblia, se origine en un cristiano, no, si es verdad, se originó en Dios. Y Pablo toma esta verdad para llevar su punto al final. Él dice: como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes, de Dios somos descendientes, porque si Dios es el Padre, es la fuente, es el origen, si nos creó a su imagen y a su semejanza como seres humanos, todos somos sus descendientes. Y luego Pablo dice, afirmando lo que este filósofo griego había dicho, dice: por tanto, siendo descendientes de Dios. Wow, qué increíble, ¿verdad? Que aquí encontramos a Pablo utilizando esta verdad de que somos hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre, no como algo para dividir, sino para algo como unir. Así que la siguiente vez, si quieres hablar con alguien, ¿verdad?, no, y te sientas tentado de decirle: tú no eres hijo de Dios, creo que es mejor que hagas lo contrario, que le ayudes, que le recuerdes a esta persona que es hija de Dios, que es descendiente de Dios, que Dios la creó, lo creó. Y lo interesante es que la palabra descendiente ahí es la palabra hijos.
¿sí? Así que por ser hijos de Dios, ¿verdad?, actuemos de cierta manera. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿verdad?, espero que estos pequeñas verdades, fundamentos te ayuden en tu fe. Y si has sido un cristiano, ¿verdad?, que has usado este concepto de que somos hijos de Dios nosotros, pero tú no, a lo mejor esta es tu oportunidad para corregir esa manera de pensar y darte cuenta, ¿verdad?, que puedes encontrar ejemplos como este en las Escrituras, que te ayuda a aceptar la realidad, ¿verdad?, que debería de ser evidente, pero que te ayude a aceptar la realidad de que todos los seres humanos venimos de Dios, ¿sí? Luego sigue diciendo el pasaje, hablando de Dios, dice, para el cual vivimos. ¿Sí? Los seres humanos somos llamados a vivir para Dios. Y vivir para Dios, ¿verdad?, a veces te puede dar la idea, ¿verdad?, de que vivir para Dios es tan difícil. Vivir para Dios es una carga, es mucha responsabilidad vivir para Dios. Pero vivir para Dios significa ser humanos de la manera en que Dios nos diseñó, ¿sí? Vivir para Dios no significa que tú vas a estar peleando contigo mismo para vivir como para Dios. Es todo lo contrario. Vivir para Dios es vivir de acuerdo a la humanidad que Dios tenía pensada para nosotros. Pero obviamente hay cosas prácticas que tú y yo debemos de entender. Dice Colosenses 1, del 9 al 10. Dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Eso implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir para Dios? Conocer su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, dice el pasaje. ¿Y cuál es la única forma en que tú y yo vamos a conocer la voluntad de Dios? Es saber qué piensa Dios, ¿verdad? Y las Escrituras juegan un papel importante entonces en conocer la voluntad de Dios, en saber qué piensa Dios, qué Dios espera de nosotros. Y también vivimos para Dios o vivir para Dios, mejor dicho, implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo sabes si estás viviendo para Dios? Es si estás dando fruto en buenas obras. Y regularmente las buenas obras en las Escrituras tienen que ver con el trato que nosotros les damos a los demás, especialmente a los necesitados, especialmente a aquellos que están pasando por dificultades. Y la Biblia nos anima, ¿verdad?, a dar fruto en esa área de nuestra vida. Y también que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. Y creo que esta es una buena noticia, ¿verdad? Tú y yo podemos conocer mejor a Dios. Pablo decía en Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Si tú eres de los cristianos o de las personas, ¿verdad?, que dices, yo ya conozco a Dios, y lo ves como que ya llegaste, ya terminaste de conocer a Dios, ¿verdad? Tal vez te quedaste en enseñanzas que te dieron en una iglesia hace 10, 15 años, 20 años, hace 30 años, y a lo mejor esa es tu actitud. Yo conozco a Dios, ¿verdad? Y no admites ningún tipo de corrección en tu manera de pensar, porque para ti es, yo ya conozco a Dios, ¿sí? Pero el pasaje nos hace ver que lo podemos conocer mejor, ¿sí? Si nuestros pensamientos acerca de la vida, acerca de Dios mismo no están siendo desafiados, probablemente, ¿verdad?, nos hemos estancado en nuestro conocimiento de Dios. Y entonces es despertar a la realidad de que lo conozcamos mejor. Hay un pasaje en la Biblia que nos dice, está hablando de cuando tú escuchas una plática como la del día de hoy, y dice, cuando escuches una plática, profecía le llamaban en el Nuevo Testamento, dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero lo interesante, ¿verdad?, es que este consejo se está dando para lo que escuchamos dentro de la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, para lo que un profeta decía. Puedes cambiarle el nombre a profeta y decir lo que un pastor dice, o un maestro de la Biblia. Dice, retén lo bueno y rechaza lo malo.
Ahora, piensa tú en todos aquellos que hemos tenido 20, 30, 40 años en la iglesia. ¿Hemos hecho eso? ¿Verdad? ¿Hemos desechado lo malo que se nos enseñó y hemos retenido lo bueno? ¿O todo lo que se nos enseñó asumiste que todo era bueno? ¿Creíste que todo era bueno? ¿Verdad? Y obviamente si no estás teniendo, como dije aquí, las buenas obras, ¿verdad?, en tu trato con los demás, probablemente, ¿verdad?, no todo lo que retuviste fue bueno. Si no puedes creer que Dios es el Padre de todos los seres humanos, tal vez no todo lo que recibiste fue bueno. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que analizarlo. Y luego sigue diciendo el pasaje: hay un solo Señor, Jesucristo. Otra vez, otro pasaje que a veces los cristianos utilizamos este pasaje más para causar división que para unir a las personas. El hecho de que Jesús sea el Señor debe de unirnos a la humanidad, debe de unirnos a las demás personas, ¿verdad? No utilicemos esta verdad como una excusa para separarnos de los demás, ¿sí? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo hombre. Y otra vez, ¿verdad?, si tú tienes algún tiempo de cristiano, tú sabes que especialmente ese pasaje se utiliza, ¿verdad?, para causar este tipo de división. Nosotros somos cristianos, ustedes no, y Dios es el único, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y nos lo aprendemos de memoria, pero más que para unir, para apuntar a la división. Pero ve el espíritu del pasaje en las Escrituras. ¿Cuál es la intención del pasaje? Dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. No debemos utilizarlo para dividir. Está hablando de la humanidad, está hablando de unirnos, ¿sí? Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Es lo que los seres humanos necesitamos entender, que hay un solo mediador, sí es verdad, pero ese mediador es el mediador que tiene la intención, el deseo de reconciliar a toda la humanidad, a todos nosotros. Y Él pagó, ¿verdad? Él dio su vida para comprar la libertad de todos. Este pasaje no nos fue dado para excluir a las personas, sino para incluirlos en la buena noticia, en esta noticia que Dios consideró que era importante que tú y yo supiésemos. Y luego dice, por quien todo existe. Y ya está hablando de Jesús. Primeramente vimos al Padre, ¿verdad? Como el Padre, como la fuente, como el origen de todo lo que existe. Pero hablando de Jesús, la Escritura dice lo mismo, ¿verdad? Todo existe por Jesús. Jesús es la fuente de todo lo que existe, de todo lo que podemos ver, de la vida. Dice Juan 1:3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Porque tú y yo, ¿verdad?, aunque creemos en Dios como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en un solo Dios, que fue lo primero que vimos, ¿verdad? Así que si tú y yo decimos que Dios Padre es el creador, lo estamos diciendo también del Hijo. Hijo es el creador, el Espíritu Santo es el creador, porque estamos hablando de un solo Dios. Hablando de Dios, de Jesús como hombre que vino a la tierra, dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. A ese extremo va la Biblia cuando habla de Jesús, ¿verdad? Tú y yo sabemos que estamos en la tierra y la tierra está girando sobre su propio eje, aunque no sintamos, no sé cuántas millas está girando la tierra, pero si pudiéramos sentir la velocidad a que la tierra está girando sobre su propio eje, todos traeríamos la greña para atrás, o a algunos se nos caería la peluca, ¿no? Está girando sobre su propio eje. Aparte, ¿verdad?, está girando alrededor del Sol. La misma galaxia está en movimiento, ¿verdad? Los planetas están en movimiento, la galaxia se está moviendo dentro del universo.
Y podemos pensar en este mundo, ¿verdad?, que está en completo movimiento, pero nosotros no lo sentimos, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí estamos a gusto. Dice la Biblia que Dios es el que mantiene unida, que Jesús es el que mantiene unida toda la creación. Gracias a quien la tierra puede girar sobre su propio eje, de acuerdo a este pasaje, Jesús mismo, ¿verdad? Todo se mantiene unido gracias a Jesús. Luego dice el pasaje, por medio del cual vivimos. Primero dijo, para Él vivimos. Ahora dice, por medio del cual vivimos. Para Dios pudiéramos agregarle nosotros. Vivimos para Dios cuando vivimos a través de Jesús. Jesús, en cierta forma, ¿verdad? Sí, vino a salvarnos, vino a buscar lo que se había perdido, pero también Jesús vino a enseñarnos a vivir. Y creo que esa es una parte que los cristianos a veces, no que rechacemos, ¿verdad? Pero ignoramos y no nos damos cuenta que la vida de Jesús nos fue dada, ¿verdad? El conocimiento de la vida de Jesús nos fue dada para que tú y yo aprendamos a vivir como Él. No ignoremos la vida de Jesús cuando nos preguntemos cómo debemos de vivir. A veces tú y yo vamos por la vida y a veces vamos tal vez con un enojo que no manifestamos, y es tal vez la idea de que nadie nos ha enseñado a vivir. Hemos cometido tantos errores, hemos hecho tantas cosas mal, si tal vez la excusa sea es que no tuve buenos padres, es que no tuve un buen papá, es que no tuve una buena mamá, es que no tuve buenos ejemplos, y todo eso es válido, ¿verdad? No lo estoy negando. Pero creo que también si ya somos adultos es darnos cuenta que nuestro mejor modelo de cómo vivir es Jesús mismo. Necesitamos aprender a ser personas, a ser seres humanos a través de Jesús. Acuérdate que Dios crea a Adán, el primer hombre. Y el primer hombre fracasa. No se puede convertir en nuestro modelo de lo que significa ser un ser humano. Pero luego el Nuevo Testamento nos dice que llega el segundo Adán. Y el segundo Adán es Jesús. Y Jesús, Él sí cumple con su objetivo. Él sí logra vivir como el ser humano que Dios esperaba que Él viviera. Así que tú y yo ahora podemos ver a Jesús y aprender de Él. Y por último, dice el pasaje, hablando de todas estas verdades que hemos estado hablando, dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. No todas las personas tienen conocimiento de todo esto que acabamos de hablar. Algunos, dice, siguen tan acostumbrados a los ídolos. En otras palabras, tú vas a formar toda la manera en que tú piensas, toda la manera en que tú ves al mundo y a las personas de acuerdo a lo que acabamos de ver, empezando con la realidad de que Dios es el único Dios, de que Dios es el origen, es el Padre de todos los seres humanos, es la fuente, ¿sí? Tú vas a ver el mundo, tú vas a tomar decisiones de acuerdo a esta realidad, a la realidad de que Jesús es el que nos reconcilia con Dios. O lo vas a hacer de acuerdo a los ídolos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No todos tienen conocimiento de esta verdad que les estoy diciendo. Algunos siguen acostumbrados a los ídolos. No todos viven bajo esta realidad, dice Pablo. Están tan acostumbrados a los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que sea más fundamental que Dios para tu felicidad, el propósito de tu vida e identidad. Cosas que se han vuelto esenciales para nosotros, que en caso de perderlas sentiríamos que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito. Quiere decir que cuando tú tienes que decidir, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo? Estoy imitando a Jesús, estoy aprendiendo de Él, lo estoy tomando como un consejo. Creo que este es un buen examen, esta es una buena prueba de ver las cosas. ¿Sí? Porque la verdad, la Biblia dice, lo reconozcas o no, hay un solo Dios en tu vida. Ojalá que sea Dios, el Dios de tu vida, ¿verdad? Pero fue Jesús el que dijo, ¿verdad? No pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas.
porque terminarán amando a uno y odiando al otro. En nuestro corazón como seres humanos no hay lugar para dos señores. ¿Sí? Entonces, tú vas a ver la vida de acuerdo a lo que ocupe el lugar central de tu vida. Si es Dios el que ocupa el lugar central de tu vida, tú vas a empezar a ver la vida a través de Dios, a través de su palabra, a través de Jesús. Pero si de repente el dinero es tu Señor, y tal vez nadie de nosotros conscientemente diga, sí, yo elegí que el dinero fuera mi Señor, pero aquí está la prueba. Si tú todo lo ves a través del dinero, si tu filtro para juzgar todo es el dinero, si tu filtro para ver si una persona tiene valor, tiene estima, es su estatus económico, ¿sí? Si el dinero o el estatus económico es la manera en que decides quiénes son tus amigos, quiénes no son, ahí está la respuesta. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Sí? Entonces, querramos o reconocer o no, hay un solo Dios en nuestra vida, de quien todo procede, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra manera de pensar, pensamos que todo procede de esto que hacemos, de esta persona, de esta actividad, para el cual vives. Tu vida gira alrededor de ese Dios, de eso que tú llamas Dios. Hay un solo Señor en tu vida, por quien todo existe, ¿verdad? Cuando piensas por qué tienes lo que tienes, por qué has logrado lo que has logrado, el ídolo puede ser tú mismo, puede ser tu orgullo, puede ser cualquier cosa que no es Dios y por medio del cual vives, ¿verdad? Encontramos la misma respuesta. Por eso Pablo le dice, esta verdad que es al final la verdadera realidad del mundo en el que vivimos, este conocimiento no lo tienen todos. Algunos siguen muy acostumbrados a los ídolos. Y tristemente esa frase no se refiere solamente a los griegos del tiempo de Pablo. Habla también de nosotros. Sin darnos cuenta, nosotros podemos estar tan acostumbrados a los ídolos. En otras palabras, podemos estar tan acostumbrados a no poner a Dios como el centro de nuestra vida y dejar que otras cosas lo sean. Personas lo sean. El orgullo lo sea. Tantas cosas, ¿verdad? Entonces, espero que esta palabra te ayude, ¿verdad? Estos principios que vimos el día de hoy te ayuden a traer un poco de orden a tu manera de pensar, a tu manera de pensar en tu fe, y te ayuden a crecer en Jesús.